pues ya nos permitiste cantarte, alabarte, honrarte. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Reunimos, Señor, nuestro deseo primordial es ser alimentados por tu palabra. Tú mismo dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Ayúdanos, Señor, a entender, retener y practicar la parte que nos corresponde en cuanto a lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Gracias te damos por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por la gracia que continúas derramando sobre cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que si algún hermano nuestro tuviese alguna preocupación en su mente que puede ser un impedimento para que reciba la palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa paz, Señor, para que podamos recibir la palabra que se estará compartiendo en esta oportunidad. De la misma forma, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo guiándome a mí al hablar tu palabra con denuedo, pero de la misma forma a los diferentes maestros, Señor, que estarán compartiendo las clases desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano o hermana antes de que se siente, a la vez que pueden salir los pequeñitos a sus clases. Gloria sea nuestro Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 10. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo del versículo 40 al versículo 42. Estaremos aprendiendo sobre el tema recompensas para los que nos reciben. Mateo capítulo 10, versículo 40, dice la palabra de nuestro Dios: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hemos llegado al final del capítulo 10 de Mateo. A lo largo de este capítulo, como ya lo recordarán, hermanos, estuvimos aprendiendo las consecuencias directas que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenemos al seguirle. A la vez estuvimos aprendiendo las consecuencias que le espera a todas aquellas personas que puedan presentar alguna persecución hacia nosotros, que no se arrepientan. La palabra de Dios es muy clara, el efecto y lo que les espera a esas personas. Y ahora nuestro Señor Jesucristo termina con las palabras positivas que encontramos al final de este capítulo 10, que tiene que ver específicamente con las recompensas. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo está estableciendo una gran verdad, hermanos, que tiene que ver cuando el testimonio o la persona cristiana, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es rechazado o aceptado. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo da apertura a este nuevo mensaje diciendo: el que recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La clara implicación por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es de que si alguien fuese a rechazarnos a nosotros directamente o nuestro testimonio, por consecuencia también están rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo, están rechazando a nuestro Dios Padre. Cada uno de los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al hablar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, debemos de entender de que no estamos hablando por nuestra propia cuenta. Tampoco estamos hablando nuestros propios pensamientos o lo que nosotros consideramos que es correcto. Cuando nosotros hablamos por parte de nuestro Dios, estamos comunicando el plan que el Rey, Dios Todopoderoso, tiene para la humanidad.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto, hermanos, debemos de entender de que somos heraldos de nuestro Dios Todopoderoso y por consecuencia estamos fielmente comunicando los decretos del Rey. Y ante la proclamación de este mensaje, hermanos, como ya lo aprendimos, la mayoría de las personas que nos oyen nos van a aborrecer, personas nos van a perseguir, personas nos van a vituperar y en el caso de algunas personas perderán su vida por causa de este mensaje. Pero ahora al final nuestro Señor Jesucristo dirige su atención a una minoría. Y esta minoría, hermanos, son aquellas personas que con agrado han recibido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente el mensaje, sino también al mensajero, que somos cada uno de nosotros. En el contexto inmediato que pudimos ver semanas atrás, hermanos, cuando hablaba de recibir, hablaba de aquellas personas que literalmente abrían la puerta de su hogar para que los mensajeros de Dios pudieran llegar y alojarse en sus hogares, como lo vimos en los versículos 11 al 14. Sin embargo, hermanos, no se podía recibir a alguien en el hogar sin estar de acuerdo con el mensaje que esa persona estaba comunicando. De una manera general, hermanos, cuando una persona recibe, es porque están recibiendo, especialmente en el tiempo de hoy, están recibiendo el mensaje que estamos comunicando. Que como ya lo enfaticé, hermanos, no es un mensaje propio, no es un mensaje personal, no es mi testimonio, es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando nosotros comunicamos este mensaje y la gente lo recibe con una buena actitud y por consecuencia nos reciben también a nosotros, lo que Cristo está comunicando es de que esa amabilidad o generosidad que nos puedan ofrecer a nosotros es como si la estuvieran presentando directamente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la implicación clara e inmediata de el que a vosotros recibe, a mí me recibe. No solamente a nosotros y no solamente el mensaje que estamos compartiendo, sino por consecuencia a Cristo, pues somos embajadores de Cristo. Y el que recibe al Hijo también recibe al Padre, pues Jesucristo dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en estos versículos, hermanos, podemos ver una verdad gloriosa que de la misma forma es importante que nosotros entendamos. Y esta verdad tiene que ver, hermanos, con el hecho de que no podemos recibir o aceptar a Cristo y no hacer lo mismo con el Padre. Sabemos, hermanos, y estoy seguro que cada uno de ustedes posiblemente se le puede venir a la mente la gran lista de creencias, sectas alrededor de nosotros que reciben al Padre, pero no reciben al Hijo. O viceversa, reciben al Hijo, pero rechazan al Padre. Ambas posturas son incorrectas. Hemos compartido un poco acerca de esto, la doctrina del modalismo, o de la misma forma aquellas personas que rechazan la deidad y preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la Escritura, hermanos, podemos ver de que los dos puntos van de la mano. Nosotros no podemos recibir, aceptar al Hijo, pero por consecuencia estar separados o rechazar al Padre. Este punto nuestro Señor Jesucristo lo presentó en varias ocasiones, pero en una la podemos ver claramente en Juan 8:19, cuando estaba hablando con un grupo de judíos incrédulos en Jerusalén, a los cuales les dice en Juan 8:19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y vean lo que dice a continuación, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. No podemos conocer al Hijo sin conocer al Padre. Continúa diciendo más adelante en el verso 42 del mismo capítulo 8 de Juan, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Esta verdad gloriosa nos presenta, hermanos, la unión de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, con el Padre. Y en el contexto del mensaje, lo que está diciendo Jesús es de que no pueden recibirme a mí sin recibir al Padre. Por consecuencia, si recibimos el mensaje de Cristo, estamos recibiendo la persona y lo que representa nuestro Dios Padre. Pero esta verdad gloriosa, hermanos, se expande de tal manera que
Dios en su infinita misericordia ha incluido en esa hermosa y perfecta unión a un grupo de pecadores como cada uno de nosotros. Y quiero que notemos algunos detalles, hermanos, de la oración que nuestro Señor Jesucristo hace por sus discípulos, que encontramos en Juan capítulo 17, versículo 20. Pues aquí encontramos más detalles sobre esta gloriosa verdad, hermanos, que es importante que la entendamos para entender de una manera más amplia las palabras que nuestro Señor Jesucristo presenta al final del capítulo 10 de Mateo, que estamos aprendiendo en esta oportunidad. En Juan capítulo 17, versículo 20, dice nuestro Señor Jesucristo en esta oración hacia el Padre, dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, ayúdeme a leerlo, como dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios, hermanos, nos hace partícipes de dicha unión y está diciendo que también ellos, es decir, cada uno de sus discípulos, sean uno en nosotros, es decir, el Hijo y el Padre. La unión que nosotros tenemos, hermanos, para con Cristo es por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. De tal manera que cuando nosotros como discípulos y hijos de Dios estamos llevando a cabo esta labor fielmente, usando los métodos que Dios ha presentado, y lo estamos haciendo de una manera fiel, cuando la gente nos recibe por la unión que tenemos en Cristo, es como si recibieran a Cristo mismo. Pero cuando nos rechazan a nosotros, hermanos, tiene el mismo efecto, es como si rechazaran a nuestro Señor Jesucristo. Esta unión que hoy en día nosotros tenemos, hermanos, para con nuestro Dios, es permanente. Es por eso que nosotros tenemos la certeza, hermanos, de que a lo largo de la Escritura podemos ver la seguridad de nuestra salvación, porque la unión que ahora tenemos con nuestro Dios, hermanos, es permanente. No es como si Dios va a permitir una unión por unas semanas y posteriormente va a separarnos. No, eso es imposible. De hecho, la palabra que usa para unión, hermanos, tiene el mismo sentido de la palabra que se usa en Marcos 17, cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Es una unión permanente que cada verdadero discípulo, que cada verdadero cristiano ahora tiene para con nuestro Dios. Y por consecuencia, hermanos, entendemos que por esta unión no podemos tener una unión con Cristo y estar separados del Padre. Si estamos unidos con Cristo, hermanos, por consecuencia estamos unidos con el Padre. Entonces, esta verdad, hermano, nos muestra la unión de Dios Padre con Dios Hijo, pero de la misma forma, esta unión de Dios Padre y Dios Hijo con su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Queridos hermanos, no podemos estar de acuerdo, aceptar, amar a Cristo y rechazar a su esposa. Es imposible, hermanos. Y lamentablemente esta es una verdad que mucha gente no ha entendido. Es por eso, hermanos, que comúnmente la gente hace uso de frases como, por ejemplo: no, pues yo sí creo en Dios, amo a Dios, pero la iglesia, eso no es para mí. Hermanos, no podemos amar y estar en Cristo y estar separados de su esposa, la iglesia. El pastor Sugel Michelin ilustra esto de una manera un poco más personal que me gustaría compartir para los hermanos presentes casados. Imaginémonos por un momento, hermanos, que tenemos a nuestras esposas, que otra persona de la iglesia venga y te diga: hermano, yo te aprecio mucho, te amo. La verdad es que me caes muy bien, pero a tu esposa no la soporto. Es más, la odio. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Si nosotros amamos verdaderamente a nuestras esposas con una pizca de amor de la cual Jesucristo manifiesta para su esposa, la iglesia, no vamos a estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con que alguien nos acepte a nosotros, pero rechace y aborrezca a nuestra esposa. Si nosotros, siendo hombres viles y pecadores,
no permitiríamos eso. ¿Qué nos hace pensar que Cristo sí? ¿Cómo podemos pensar que podemos estar en Cristo, pero aborrecer a su esposa, la iglesia? Hermanos, no se puede. Es imposible. La unión que tenemos es con Dios Padre, Dios Hijo y la iglesia que somos cada uno de nosotros. Ahora, esa es una verdad que nosotros dentro de la iglesia debemos de entender, pero ahora, expandiendo esta verdad hacia afuera, hacia los incrédulos, Jesucristo dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El recibir o rechazar aquí al mensajero, hermanos, en el sentido empleado por nuestro Señor Jesucristo, es hacernos solidarios o insolidarios con Él y su mensaje. Entonces, no podemos rechazar al que está compartiendo el mensaje y lo que el mensaje representa y estar de acuerdo con Dios o aceptar a Dios. Y de una manera resumida, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está presentando. No podemos rechazar el mensaje o al mensajero y a la vez recibir a Cristo. Una verdad que aplica tanto para que nosotros entendamos dentro de la iglesia, hermanos, pero la aplicación principal de este contexto es con las personas a las cuales les podamos compartir este glorioso mensaje. Sabemos que el efecto inmediato, hermanos, en su mayoría será rechazo. La mayoría de las personas a las cuales compartimos este mensaje nos rechazarán el mensaje y por consecuencia están rechazando al autor del mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una minoría, hay un pequeño porcentaje de personas que no lo van a rechazar, hay un pequeño de personas que van a recibir tanto al mensaje como al mensajero. Y esta idea de que son pocas, hermanos, lo podemos ver repetido a lo largo de la Escritura. En una ocasión, uno de los discípulos le preguntó a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O cuántos son los que se salvan? Y la respuesta fue: pocos. Son muy pocas las personas que recibirán este mensaje y por consecuencia al mensajero. Y nuestro Señor Jesucristo, del versículo 41 en adelante, dirige toda su atención, hermanos, a definir lo que les espera a las personas que aceptan tanto al mensaje como al mensajero y por consecuencia al autor del mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor ahora entra del versículo 41 de Mateo capítulo 10 a definir esta recompensa y de una manera figurada presenta el oficio o prestigio que el portador del mensaje pueda traer. Y dice el versículo 41: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando habla de profeta, no necesariamente se está refiriendo a los 12, sino a cualquier persona que tenga el derecho o la intención de proclamar la verdad de Dios. De hecho, la definición amplia de un profeta, hermano, sé que hoy en día estos términos se usan muy deliberadamente para asignarlo a personas que supuestamente ocupan una posición muy alta. Pero hermanos, un profeta por definición es una persona que proclama la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando las verdades de Dios, estamos de una manera profetizando. La gente hoy en día comúnmente aplica el sentido de la palabra profeta a una persona que ve hacia el futuro o personas que pueden presentar nuevas revelaciones. Pero queridos hermanos, como lo hemos enfatizado, ya no hay nuevas revelaciones. El canón bíblico está completo, está sellado, no hay nada nuevo. Todo lo que a Dios le plació revelarnos está aquí. Y cuando nosotros hablamos las verdades de aquí, de una manera u otra estamos ejerciendo esa función, estamos profetizando. Y lo que nuestro Señor Jesucristo dice aquí: cualquier persona que lleve a cabo esta función y la persona que le reciba va a recibir una recompensa como si fuese un mismo profeta. Pues al recibir a las personas, hermanos, se desea recibir también a aquel que lo está enviando. Y recordemos, hermanos, nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando un mensaje personal, no es un mensaje propio, es el mensaje del Rey. El Rey nos ha enviado a predicar, a proclamar, a pregonar sus verdades. Y eso significa que cuando la gente lo recibe, cuando la gente lo acepta, es como si estuviesen recibiendo o aceptando directamente al autor de este libro.
Y esas personas no se quedarán fuera de su recompensa, pues dice la palabra de Dios que incluso una recompensa de profeta recibirá. Ahora, para que no haya malos entendidos y que pensemos que la recompensa se limita solamente a las personas que podemos ejercer la función de predicar, la palabra de nuestro Dios nos muestra, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús expande la audiencia y ahora menciona al final del mismo versículo: y el que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Entonces ahora podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesús, para que no hubiese confusión, expande la audiencia no solamente a las personas que proclaman o pregonan este glorioso mensaje, sino que ahora dice a un justo. Y cuando está hablando de un justo, hermanos, se está refiriendo a todas las personas que forman parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. En diferentes partes de la Escritura podemos ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo usó esas dos palabras en conjunto para referirse a toda la iglesia, y usaba profetas y justos, como lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 17, donde dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero aquí está hablando de toda la iglesia y entramos cada uno de nosotros. Pues si usted no lo sabía, hermano, hermana, usted, si ha creído, si ha depositado su confianza en Cristo, usted es una persona justa. No justa por sus propias obras y el esfuerzo que usted haya llevado a cabo. Somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ahora nosotros somos personas justificadas. Y es en ese sentido que a cada uno de nosotros se nos llama justos. Y las personas justas estamos compartiendo un mensaje, y las personas que lo aceptan, las personas que lo reciben, dice la palabra de Dios: el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo recibirá una recompensa de justo. Y a primera vista nos podemos preguntar, pero ¿por qué tanto énfasis en las personas que nos reciben? Hermanos, en las últimas semanas hemos estado hablando y explicando de una manera detallada cuál es el efecto inmediato cuando nosotros como heraldos estamos proclamando este mensaje. La gente nos va a aborrecer, la gente nos va a rechazar. Ahora, pongámonos a pensar por un segundo. Si a nosotros nos van a rechazar, si a nosotros nos van a aborrecer por presentar este mensaje, ¿qué esperamos que le suceda a las personas que se identifican y que aceptan el mensaje? Lo mismo. Les va a pasar exactamente lo mismo. El aceptar o identificarse con el mensaje que les estamos presentando, hermanos, va a traer consecuencias para ellos de la misma forma. En muchos casos la consecuencia va a ser la misma directa que nosotros vamos a recibir. Van a ser burlas. En el caso de nuestro Señor Jesucristo podemos ver, hermanos, en Juan capítulo 5, que Nicodemo se identificó y recibió el mensaje de Jesús en este contexto específico. Y la gente, los fariseos, se comenzaron a burlar de Nicodemo porque Nicodemo se hizo solidario con el mensaje de Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 7, versículo 50. Pues aquí podemos ver, hermanos, cómo Nicodemo sufrió el sarcasmo por parte de los demás fariseos cuando defendió a Jesús delante del Sanedrín. Dice Juan capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Se le acusaba a Jesús y aquí Nicodemo presenta una defensa ante él. Y vean la respuesta que Nicodemo recibe por parte de los otros fariseos en el versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por el hecho de que Nicodemo defendió o quiso presentar defensa por Cristo, Nicodemo sufrió el mismo sarcasmo y el rechazo por parte de las demás personas. La traducción lenguaje actual nos presenta que ellos le respondieron: ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Hermanos, decirle a un maestro de la ley que estudiara la Biblia era la más grande ofensa que esa persona podía recibir. Pero Nicodemo la recibió por el hecho de que se hizo solidario con nuestro Señor Jesús.
Y esa es la idea, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo está presentando, que le espera a las personas que a nosotros nos reciben y por consecuencia también a nuestro Señor Jesucristo. Hay una persona, hermanos, en el Antiguo Testamento que resalta por el hecho de que les dio un alojamiento, recibió a 2 espías. ¿Quién es esta persona? Rahab. Tanto, hermanos, fue honrada esta mujer prostituta que la encontramos mencionada en Hebreos capítulo 11, conocida como la cuna de la fe, y donde encontramos a los héroes de la fe. Rahab, hermanos, una mujer prostituta. Y podemos ver la lista de Hebreos 11, hermanos, y se nos presentan los grandes héroes de la fe. Podemos ver a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y llegamos al versículo 31 de Hebreos capítulo 31 y se menciona esta mujer prostituta. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice la palabra de nuestro Dios: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y vean lo que enfatiza: habiendo, ¿qué fue lo que hizo? Recibido a los espías en paz. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Rahab recibió a estos espías, pero no solamente a los espías, sino el propósito y el mensaje que los espías traían ahí. Tanto fue honrada esta mujer que se le presenta en Hebreos capítulo 11. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora, para todavía presentar de una manera más detallada esta gloriosa verdad, hermanos, lo presenta como extendiéndolo a los más pequeñitos. Y dice en el versículo 42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Los pequeñitos, hermanos, se refiere a todos los discípulos en otros contextos de la palabra, hermanos, pero en unas partes de la Escritura se refiere específicamente en el contexto de que nosotros somos pequeñitos ante los ojos del mundo. Porque, queridos hermanos, ante los ojos del mundo no hay muchos sabios, no hay personas poderosas, no hay nobles, no hay ricos o fuertes entre las personas que forman parte del reino de nuestro Dios. De hecho, todo lo contrario, somos lo vil del mundo, somos lo despreciado. Como nos enseña 1 Corintios 1:26, donde dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Queridos hermanos, ahí entramos cada uno de nosotros. Por muy pequeñitos o insignificantes que el mundo o incluso otras personas de la iglesia nos puedan considerar, si una persona recibe lo que nosotros les estamos compartiendo, o si esa persona hace una obra de caridad o algo bueno hacia nosotros, aunque fuera un vaso de agua fría, esa persona no quedará fuera de recompensa. Esta palabra de pequeñitos, hermanos, se puede aplicar también para aquellos creyentes indoctos o aquellos creyentes que apenas han comenzado en su caminar cristiano. Pueden ser aquellas personas que tropiezan frecuentemente, aquellas personas que apenas van empezando. Pero podemos ver el cuidado y la importancia que nuestro Dios tiene incluso para esas personas que nosotros podemos considerar insignificantes. De tal manera que dice Dios que si alguien le ofrece un vaso de agua fría a esa persona, por muy pequeñita o muy insignificante que nosotros o el mundo le considere, esa persona, por el hecho de que le hizo una obra de caridad, algo bueno a esa persona, no quedará sin recompensa. Las palabras que presenta nuestro Señor Jesús, hermanos, son tiernas y cariñosas, y podemos ver cómo de la misma forma nuestro Dios nos trata a nosotros, sus discípulos, como si fuésemos unos pequeñitos, unos niños. Unos niños, hermanos, que dependemos de un padre y confiamos en Él como un niño depende de su padre. Es en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo presenta esta palabra, hermanos, y la ayuda más sencilla al discípulo más sencillo no pasará desapercibida o sin recompensa por parte de Dios.
Porque al hacerlo a esa persona más insignificante o más pequeña, de acuerdo a nuestro razonamiento, lo estamos haciendo directamente al Dios Todopoderoso. Así que la próxima vez, queridos hermanos, que nosotros queramos descartar, menospreciar a aquellas personas que nos rodean, porque nosotros decimos, este hermano, ¿qué va a estar haciendo? Esta hermana es insignificante. Recordemos, hermanos, que esa persona, por muy insignificante que tú la consideres, si esa persona ha confiado en Cristo, la imagen del Creador está en esa persona y por consecuencia lo que nosotros hagamos hacia ellos es como si lo hiciéramos directamente para Dios mismo. Esa es la verdad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está presentando, y para enfatizar el mensaje dice, solamente si le fuésemos a dar un vaso de agua fría. Hermanos, cuando nosotros somos de bendición para otras personas, automáticamente estamos siendo partícipes de una bendición propia. Porque, queridos hermanos, nuestro Dios va a recompensar a cada una de estas personas. Aunque hiciesen la obra más insignificante que nosotros podamos considerar. En el reino de nuestro Dios, hermanos, podemos ver a lo largo de la Escritura que no hay tal cosa como el grandísimo siervo y este es el más insignificante, ¿no, hermanos? En el reino de nuestro Dios, hermanos, en cierto sentido nosotros estamos parejos. ¿Tenemos diferentes funciones? Claro que sí. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, el valor que nosotros tenemos no es un valor propio, sino que Dios Padre lo único que ve es la sangre de su propio Hijo en cada uno de sus redimidos. De tal manera que si alguien le da un maltrato a esa persona por el hecho de que la imagen de su hijo está en esa persona, es como si lo hicieran directamente para Dios. Si alguien lo acepta y le da un buen trato, es como si lo hicieran directamente para nuestro Dios. Esto, hermanos, es una verdad gloriosa, pero a la vez, hermanos, nos debería de generar terror del trato que muchas veces la iglesia recibe por parte de las personas de allá afuera. Porque nosotros podemos pensar, bueno, pues si se burlan de mí, ¿qué importa? Si me dan el trato que me dan, ¿qué importa? Pero la verdad que está presentando aquí, hermanos, es que el trato que nos den a nosotros es como si se lo estuvieran haciendo directamente a nuestro Dios. ¿Usted se imagina a una persona escupiéndole la cara a Dios? ¿Usted se imagina a una persona rechazando abiertamente, ridiculizando el mensaje que Dios se lo estuviera presentando directamente? Pues la verdad que está presentando aquí nuestro Dios, hermanos, es que cuando la gente lo hace a uno de sus pequeñitos, es como si lo estuviesen haciendo directamente a Él mismo. Eso, hermanos, debería de generar terror por las personas que dan el trato que le dan a la iglesia hoy en día. Pero a su vez reconocemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña en repetidas ocasiones, el siervo no es mayor que su Señor. A nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, le hicieron todo eso. Directamente, no a través de uno de sus siervos, sino directamente que se espera de nosotros. Pero aquellas personas que nos den un buen trato, aquellas personas que abran las puertas de su hogar para escuchar el glorioso mensaje, que nos puedan dar incluso un plato de comida o solamente un vaso de agua fría, esa persona no quedará sin recompensa. El Dios creador del universo recompensará a esa persona por muy mínima, insignificante que nosotros creamos, hermanos, que sea la ayuda que esa persona presentó. En la magnífica economía de la gracia de nuestro Dios, hermanos, el menor de los creyentes puede participar de las bendiciones del mayor y ninguna persona, hermanos, ninguna persona quedará sin recompensa. Nuestro Señor Jesucristo en este versículo no nos da detalles sobre la naturaleza de la recompensa, hermanos, pero en otros versículos podemos ver de una manera clara que la recompensa o parte de la recompensa, hermanos, tiene que ver con un reconocimiento que nosotros encontraremos cuando Jesucristo venga por su iglesia. Vean lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 27. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Dice la palabra de nuestro Dios, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Y vean lo que dice a continuación, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No tenemos de una manera detallada
información sobre las recompensas, hermanos, pero que nos baste la promesa de que Cristo, nuestro Dios, recompensará a cada uno conforme a sus obras, incluyendo la ayuda más insignificante que nosotros hubiésemos proveído para un hermano, pues al hacerlo directamente para él es como si lo estuviésemos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, presenta esta gloriosa verdad en el capítulo 25 de Mateo de una manera un poco más detallada. Si me pueden acompañar, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es la misma escena que leímos en Mateo 16, 27, donde dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, incluyendo el buen trato y recibimiento de uno de los suyos, aunque sea el más pequeñito. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los cabritos, hermanos, son aquellas personas que rechazaron a Jesús, su mensaje, y también a sus mensajeros, a sus embajadores. Y las ovejas sí lo aceptaron, sí lo recibieron. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí nos presenta, hermanos, si un ujier nos puede ayudar, por favor, hermanos. Aquí se nos presenta, hermanos, el reino como herencia a estas ovejas. Estas personas que trabajaron en el reino de su Señor. Estas personas que una vez recibieron tanto al mensajero como al mensaje glorioso de salvación, pues por consecuencia, como dice la palabra, es como si lo hubiesen hecho directamente a Cristo mismo. Pero vean lo que dice el versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Tenían hambre y se les dio de comer, sed y se les dio de beber. Recordemos, hermanos, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí Jesucristo está diciendo que él pasó hambre, se le dio de comer, sed, se le dio de beber, desnudo y se le cubrió, enfermo y en la cárcel y se le visitó. Versículo 37. Entonces los, ¿cómo dice? Justos. Está usando la misma palabra, los justos. Notemos una vez más: el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas personas, hermanos, estarán recibiendo este trato porque ellos recibieron a uno, aunque fuera el más insignificante. Y cuando Jesucristo les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estas personas le van a decir: pero Jesús, ¿cuándo hicimos eso? Y la respuesta por parte de Jesús: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Y todavía enfatiza una vez más: los más pequeños, a mí lo hicisteis. Queridos hermanos, no hay obra que nosotros podamos llevar a cabo por el más pequeño insignificante que sea parte del reino de los cielos que no vaya a tener su recompensa.
Pero por consecuencia, el maltrato que uno de los más pequeños recibe, hermanos, en el día del juicio, si esa persona no se arrepiente, es como si todo lo que hizo lo hizo directamente para nuestro Salvador. Es por eso que Jesucristo continúa diciendo en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, recordemos que en la izquierda, hermanos, no están las ovejas, están las cabras. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, y aquí ya no usa la palabra justos, pues aquí no nos encontramos con ninguna persona justificada. Dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Cuál es la consecuencia directa? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En la gloriosa unión que tenemos como discípulos para con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el trato que nosotros recibamos es como si lo recibiera nuestro Señor Jesucristo. Así que la próxima vez, hermano, que tú compartas el glorioso mensaje del Evangelio, recuerda esta gloriosa verdad. Si la gente te rechaza, si la gente se burla de ti, si la gente te da el trato que tú consideres de lo peor, reconoce y recuerda que en primer lugar lo hicieron a tu Señor, lo hicieron a tu Cristo. De la misma forma, si la gente nos acepta, nos da un buen trato, y la gente incluso llegase a aportar un vaso de agua fría para apaciguar nuestra sed, es como si lo estuviesen haciendo directamente para nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de estas personas, tanto la persona que lo negó, tanto la persona como lo hizo, cada una de ellas recibirá su recompensa, hermanos. No pensemos, hermanos, en el sentido de que la recompensa es porque yo voy a entrar al cielo porque yo me gané por la obra que yo llevé a cabo, pues eso no es para nada lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos salvos por gracia y no hay obra alguna que nosotros podamos llevar a cabo que nos vaya a ganar la salvación. No hay obra alguna que nosotros podamos llevar a cabo que nos vaya a dar la entrada al reino de los cielos. Pero de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es de que como siervos justificados, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cualquier obra que alguien pueda hacer para con nosotros, por muy pequeña que sea, hermanos, esas personas recibirán su recompensa. Pero para despedirnos en esta oportunidad y concluirnos, hermanos, la próxima vez que nosotros como iglesia queramos despreciar, queramos ver como insignificante a aquella persona que está a nuestra derecha o a nuestra izquierda, por el hecho de que decimos, pero este hermano no sabe nada, esta persona no es nada, yo ya tengo años sirviendo y esta persona apenas está empezando. Recuerda, hermano, hermana, que el trato que le estás haciendo a esa persona, si es uno de los pequeñitos de nuestro Señor, es como si estuvieses dando el mismo trato al Dios Todopoderoso, Creador del universo. Y por la razón que no entendemos este principio, hermanos, es por la razón por la cual nos menospreciamos entre nosotros. Pensamos, pero es que esa persona no importa. Es más, apenas acaba de convertirse, apenas acaba de entrar. Querido hermano, hermana, esa persona es apreciada a los ojos de nuestro Señor. La alma de esa persona no vale menos que la tuya. Ambas almas están rociadas con la sangre del Cordero. Y nosotros no podemos menospreciar absolutamente a nadie. Por el contrario, demos un buen trato reconociendo y teniendo en claro que el trato que nosotros demos a esas personas es como si lo estuviésemos haciendo a la persona a la que ellos están representando, que es la misma a la que nosotros representamos, nuestro Señor Jesucristo. Y al entender eso, hermano, nos va a ayudar de una manera clara a dar el trato que cada uno de nosotros debemos de llevar con nuestros hermanos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aquel que quiera ser el mayor es el que más se debe de humillar. En el reino de los cielos, hermanos, en este gobierno que nuestro Señor Jesucristo ha estipulado, hermanos, no existe tal cosa como una persona enseñoreándose sobre los demás. Lo que vemos, hermanos, a lo largo de la Escritura es un cuerpo compuesto de diferentes miembros, que cada miembro tiene su función, pero a fin de cuentas somos
iguales en cuanto gracia, somos iguales en cuanto al valor que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros, y por consecuencia, hermanos, nos debemos de tratar como si lo estuviésemos haciendo directamente para nuestro Señor Jesucristo. Somos la esposa, queridos hermanos, del Dios viviente. No podemos aceptar, no podemos amar a Cristo y aborrecer a su esposa. Y querido hermano, esa persona que tú posiblemente tengas una indiferencia, esa persona que tú posiblemente menosprecies, esa persona con la que posiblemente tú hayas tenido un conflicto dentro de la iglesia, entendamos por favor, hermanos, que si esa persona es uno o una de los redimidos, esa persona es parte de la esposa de Cristo. No puedes amar a Cristo y aborrecer a su esposa. No puedes aceptar a Cristo y rechazar a su esposa. Que sea nuestro Señor Jesucristo ayudándonos a entender este principio, hermanos, pero lo más importante de todo, a caminar bajo este conocimiento, pues el momento que lo hagamos, vamos a ver, hermanos, cómo la armonía entre nosotros al entender este principio se manifiesta, y por consecuencia, como nuestro Señor Jesucristo lo prometió, recompensas en su debido tiempo, pues en cuanto lo hagamos a uno de los más pequeñitos, es como si lo hiciésemos directamente para nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra, porque fuera de ella, Señor, verdaderamente quedamos fuera de dirección, Señor. Por no escudriñar tu palabra, muchas veces equivocadamente pensamos que podamos ser mayores que las demás personas que nos rodean, por el hecho de que tenemos más tiempo en tus caminos, por el hecho de que servimos, o por cualquiera que sea la razón. Pero el día de hoy aprendimos, Señor, que delante de tus ojos todos somos tu iglesia, Señor, por la cual tú has derramado tu sangre en aquel madero. No hay una persona dentro de tu reino más valiosa que otra, Señor. Cada uno de nosotros portamos la imagen de nuestro Creador. Y por consecuencia sabemos, Señor, que cuando nosotros como discípulos y hijos tuyos llevamos a cabo esta función, hay personas que nos van a rechazar. Tu palabra nos enseña que al rechazarnos a nosotros cuando somos fieles a tu mensaje, es como si te rechazaran directamente a ti, Señor. De la misma forma, cuando la gente acepta y recibe nuestro mensaje y a nosotros mismos, tú nos dejas claro, Señor, que es como si te recibiesen directamente a ti. Y por consecuencia, Dios Padre, tú nos hablas, Señor, de las recompensas que le esperan a todas estas personas por dar un buen trato a uno de tus pequeñitos, aunque fuese incluso solamente, Señor, un vaso de agua fría. Tú no te quedarás, Señor, sin darle la recompensa a esa persona, Señor. Yo te pido que a cada uno de nosotros, como parte de este cuerpo local, en primer lugar, Señor, nos ayudes a entender, Señor, que delante de tus ojos, cada uno de nosotros, Señor, tenemos el mismo valor, pues es la imagen, la sangre de tu Hijo sobre nosotros. No hay una persona por encima de la otra. Perdónanos, Señor, si muchas veces en nuestro corazón o incluso directamente en trato hemos despreciado, menospreciado a hermanos nuestros, Señor. Perdónanos, Señor, pues al hacerlo, Señor, es como si lo hubiésemos hecho directamente hacia ti. Perdónanos y enséñanos, ayúdanos a caminar conforme a esta verdad, Señor, que no podemos amarte a ti, oh Padre, sin amar a Cristo. De la misma forma no podemos amar a Cristo sin amar a su iglesia, por la cual Él le entregó su vida. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú esperas, pero también a tu iglesia, Señor, tu esposa, tu novia, Señor, de la cual somos partícipe cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes y que sea tu gracia sobre nosotros, especialmente cuando compartimos tu palabra con las personas que nos rodean, aquellas personas que desesperadamente lo necesitan. Ayúdanos, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual nos llames a tu presencia y en aquel día glorioso podamos ver, podamos palpar, Señor, la gran lista de promesas y recompensas que tú tienes reservadas para tu iglesia, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Hoy en día no tenemos detalle de lo que serán esas recompensas, Señor, pero confiamos en que por el hecho de que viene por parte tuya, Señor, son cosas gloriosas las que nos esperan. No porque las hayamos ganado, Señor, sino porque tu gracia fue la que operó en nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pido de la misma forma que nos lleves con bien
Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a moldear cada una de esas áreas en nuestra vida que necesitan ser trabajadas por el alfarero de alfareros. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.